Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Estimadas audiencias, les damos la más cordial bienvenida a su espacio que es la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hoy estamos muy contentas y contentos de que ustedes nos reciban en sus hogares o en cualquier lugar en donde se encuentren, ya que es mero 25 de diciembre, o se hace la Navidad. Y esperamos que ustedes la hayan pasado muy bien, de una manera agradable con sus seres queridos, o bien, si no celebran, que también estén recibiendo este fin de año, este fin de ciclo de la mejor manera. Nosotros estamos aquí para hacer un breve recuento sonoro de lo que fue este 2024 en la Defensoría de las Audiencias. Pero antes, como este programa es grabado, quiero decirles que de cualquier forma ustedes pueden comunicarse con nosotros de manera constante. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es audienciasre@cultura.gov.mx. También nos encuentran en redes, estamos en X como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, en nuestro número de WhatsApp que es el 55 12 33 29 15, o bien nuestro teléfono en cabina que es el 55 41 55 10 60. Yo soy Natalia Luna y les invito a que se pongan en contacto con esta defensoría. Y como les decía, tuvimos una gran variedad de temas en este recuento que estamos haciendo del 2024, sobre todo aquellos orientados a atender precisamente a ustedes, nuestras audiencias de manera concreta. Para comenzar este recuento hay que recordar que el pasado 14 de febrero platicamos sobre los derechos de las audiencias en otros países, como en Argentina, y en esa ocasión Miriam Lewin, periodista y escritora argentina, quien fuera defensora del público en su país, contextualizó lo que ocurrió ahí con la Defensoría del Público. Esto fue lo que nos dijo. Ustedes saben que a partir del 10 de diciembre tenemos un nuevo gobierno aquí en la Argentina, liderado por un hombre que ha surgido en los medios de comunicación como columnista o comentarista de talk shows. Hoy una expresidenta lo trató de showman y economista, un hombre con muchísimo carisma, que terminó teniendo mucho ascendente en distintos sectores de la población que expresaron con su voto rabia, con su voto bronca, decimos aquí en la Argentina, su descontento con la democracia. Esto tuvo como consecuencia que asumiera con un 56% de los votos, aliado en segunda vuelta con la tercera fuerza, que es la del expresidente Macri, y que actualmente esté desarrollando un gobierno que apunta al recorte del gasto público. Durísimos recortes a todo aquello que había de solidario, de promoción de la educación, de la ciencia, de la cultura en la escena argentina. Nosotros llevamos esta cuestión de la solidaridad y las políticas sociales en nuestro ADN. Ni siquiera los gobiernos más derechistas se han atrevido a tocar, por ejemplo, la educación pública. Y este hombre, Javier Milei, se llama, llegó al poder diciendo que nada que pudiera estar en manos privadas iba a quedar en manos del Estado. Esto significa, por ejemplo, que ahora hay tratamientos oncológicos que están en riesgo, que en este momento también está en riesgo el comienzo de las clases, que se dará entre fines de febrero y principios de marzo. Sí se da, porque han congelado los salarios de todos los empleados públicos, inclusive de los docentes. Entonces, la situación en la que estamos es tan grave en términos de privatización de empresas públicas, el petróleo, nada más y nada menos, el litio, nada más y nada menos, la pesca, nada más y nada menos, que
la situación de la Defensoría del Público, de la Defensoría de las Audiencias, parece poco importante. Ujú. Pero ¿qué es lo que ocurre? La Defensoría del Público fue creada en el año 2009, empezó a funcionar en el año 2012, y es la encargada de promover en todo el territorio nacional el derecho a la comunicación. No somos un organismo que sanciona, somos un organismo que tiende puentes entre los medios que pueden haber vulnerado algún derecho de las audiencias y los sectores afectados o preocupados por estas vulneraciones, que organiza y provee capacitaciones, que da recomendaciones de manera totalmente gratuita, en alianza con la academia, con organizaciones no gubernamentales, con sindicatos, y nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, nosotros dependemos del Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que ha sido construida de manera muy participativa y que vino a suplantar el régimen de radiodifusión de la última dictadura. Esta comisión bicameral tiene integrantes de todos los partidos, de los partidos minoritarios también, y es la que designa al defensor y a la defensora. Y así sucedió en el caso de la primera defensora, Cintia Ottaviano, y así sucedió en mi caso también. Inicié mi gestión en junio del 2020 y se supone que mi gestión debería terminar en junio del 2024. Sin embargo, a través de la introducción de la Defensoría en el texto de una ley ómnibus que modifica más de 600 leyes y regímenes en la Argentina, con este espíritu privatizador y de recorte del Estado, la Defensoría entró por la ventana. Y sin ni siquiera nombrarnos, sino nombrando simplemente los artículos que nos crearon en la ley de medios, se dice, se disuelve, se elimina la Defensoría del Público, con lo cual las audiencias quedarían absolutamente huérfanas, es decir, ya no tendrían a quién reclamar. Pero esto no sorprende, porque entre las muchas disposiciones de esta ley ómnibus, que finalmente no fue aprobada en el Congreso, se elimina, por ejemplo, la Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor. Es decir, nosotros decimos que la comunicación no es una mercancía, no es un producto industrial, sino que es un derecho humano, pero también otro tipo de derechos se han visto afectados por la intención privatizadora y regresiva desde el punto de vista de derechos de este gobierno, que entró con un discurso antisistema, pero en realidad es la expresión más extrema. Ahí lo tienen. Escuchamos a la periodista Miriam Lewin describir lo que pasó con los derechos del público en Argentina. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos lo que opina el doctor Antonio J. Hernández sobre lo que son los derechos humanos vistos desde la teoría crítica? Yo digo que los derechos humanos o son críticos o no son derechos humanos, porque es esa especie de negativa a aceptar la justicia tal y como se nos da en nuestro mundo. Yo diría además que hay como otro elemento que es muy importante y que está como implicado en nudo, ¿verdad?, con y es el elemento de que, bueno, aunque no sea nuestra experiencia, cuando uno rechaza la injusticia, lo que nosotros queremos es que las cosas sean de otra manera, ¿verdad? Que las cosas sean mejores, que nosotros vivamos en sociedades que estén, que si no sean el paraíso, por lo menos se estén moviendo en una dirección correcta, ¿verdad? Donde las cosas vayan a mejor y no a peor, donde estos eventos de injusticia pues sean castigados, se prevengan, se reduzcan en números, se reduzcan en intensidad, vayan desapareciendo, ¿verdad? Es decir, nosotros detrás de ese rechazo a la injusticia lo que hay es un profundo anhelo de justicia, ¿verdad? De vivir en sociedades cada vez más justas, ¿no? Y esas dos cosas pues van en paralelo, están como
yo diría que están como anudadas o amarradas entre sí, ¿verdad? Y en el fondo los derechos humanos, digo, más allá de las construcciones jurídicas de las que, bueno, podríamos por supuesto platicar ampliamente, yo creo que esos dos elementos son la base de los derechos humanos, ¿sí? Si tuviera que resumirlo en una fórmula, Ana Cecilia, Natalia y a nuestra audiencia, yo diría que los derechos humanos surgieron, y ese debería ser su destino siempre, como una especie de confrontación con el poder, ¿sí? Con ese poder que ejecuta esas injusticias, que las perpetúa, que las encubre, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ya escuchamos lo que son los derechos humanos desde una perspectiva crítica en busca de justicia, pero ahora vamos desde un ángulo completamente distinto para poder abordar la radio, la sonoridad y estos espacios mediáticos que dan sentido a que se hable de derecho a la información. Radio Educación cumplió este 2024 100 años, como ustedes bien sabrán, y no solamente por todos los festejos y actividades que hemos estado anunciando, sino que para ello el músico y compositor Alejandro Rubio donó su talento para la rúbrica centenaria, además de que ya había compartido su genio musical con la 10ª de los derechos de las audiencias que ustedes pueden escuchar en estos espacios, además de en el micrositio de la Defensoría. Y esto comentó con las audiencias en abril pasado sobre su experiencia como radioescucha. Yo quiero decir algo antes, que Sí. una de las cosas que más satisfacción a mí me dio sobre las 10ª de los derechos de las audiencias fue que, y esto lo debe saber la audiencia, es que están bajo una licencia especial que le permite a cualquier persona hacer su propio mix, usar los versos, si quieren ponerle otra música le pueden poner otra música. Es una forma fue la satisfacción de crear algo pequeñito, casi una nada en el universo, pero que es de todos. Y ese espíritu de lo que es de todos también pues enamora mucho de lo que es la radio pública. La radio pública tiene ese espíritu, es algo que es de todos. Y creo que ese condimento es importante. Para contarte un poco, me acordé en vísperas de esta entrevista de una anécdota de mis días de publicista. Nos habían encargado hacer algunos promos radiofónicos para una estación de radio que en ese momento había decidido no transmitir música. Era una estación de radio que se proponía no transmitir música, y su eslogan era la estación de la palabra. Estoy hablando de hace muchos años, más de 30 años de esta anécdota. Y entonces yo me pongo a trabajar con todo el equipo e hicimos un promo que decía: bienvenidos, buenas tardes, con ustedes, Marcel Marceau, el famoso mimo francés. Y le seguían 30 segundos de absoluto silencio. Y después se oían unos aplausos y decía: bla, 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 radio, la estación de la palabra, ¿no? Y en ese sentido pensar que en mi relación con la radio lo que sucede es que creo que a veces pensamos que la radio está hecha de sonidos y en realidad está hecha de escucha. Es decir, donde el silencio, los ambientes, las pausas, así como dicen que la música es lo que ocurre entre dos silencios, ¿no? entre los silencios. La radio, su acto básico es escuchar. Y en esa escucha están comprometidos quienes están de un lado del micrófono, quienes están del otro, en una sincronía donde nos estamos escuchando. Ustedes en Radio Educación es muy evidente que hay una sensación de que alguien me está escuchando y estoy en un diálogo que no todo tipo de radio tiene, ¿no? En ese sentido, en particular, Radio Educación, yo me relaciono por primera vez, yo vengo de Guadalajara, de donde soy, llego a esta ciudad, tengo una oferta cultural diferente, la verdad, en los años 80, y una oferta radiofónica diferente, y como entraba muy temprano a la universidad, yo oía de puntitas. Y a mí me parecía una forma de hacer radio completamente diferente a lo que había estado expuesto. Y ahí empieza esta relación de escucha, porque nos decimos los escuchas, ¿no? Pero escuchas son quienes hacen la radio, quienes la escuchamos también.
Ahí los comentarios generosos y acertados de Alex Rubio, quien es el compositor de la rúbrica original centenaria de Radio Educación, así también como la 10ª de los derechos de las audiencias. Ahora, para continuar con la conformación de lo que es una radio centenaria, vamos a escuchar algo de lo que nos compartió el jefe de la fonoteca, Heriberto Acuña, y también Heréndira Salazar, o la Manita para las amigas y amigos, quien es clasificadora de archivos sonoros y musicalizadora. Entonces, la idea ha sido buscar dentro del acervo cuáles han sido las series emblemáticas, y eso es bien difícil porque no solo hay una serie emblemática, hay muchas series emblemáticas y que todas tienen un valor. Es verdaderamente complicado decir esta entra, esta no. ¿Cuántos capítulos de una serie podemos poner? ¿Cuántos tenemos que hacer a un lado? Pero creo que lo importante aquí es hacer énfasis en esta riqueza temática que ha abarcado y que ha caracterizado a Radio Educación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este mes de abril que concluyó, tenemos series musicales de carácter informativo, dedicado al público infantil. Les voy a dar algunos títulos. Por ejemplo, está Toño Come Moscas, hay una serie que se llama Del Dicho al Hecho, Verde Azulado, están los cuentos de Guy de Maupassant, Hay Memoria, Voces de Ayer, Y si vivo 100 años, que es una serie musical. Musáfrica, por ejemplo, Musáfrica Madrid, que fue una colaboración donde se hace un recorrido por la música africana que ha influido en España o que influyó en algún momento en España. Para el mes de mayo tenemos otras series como las dedicadas al público infantil, Besos de Papel, Vuelve a la Vida, El Sensoncle Pájaro de las 400 Voces, algunas radionovelas como Y Matarás o no llamó, Benita Galeana. Hay otras series musicales, por ejemplo, Brasilirismo, que era una serie que produjo Marcial Alejandro, las canciones Tras la Frontera, Canciones para Desamar, El Acordeón al Aire, Palabras de Jazz, en fin. Ha sido muy importante en cada década, cada programadora, hemos acercado a la música, nos hemos acercado a la música social. En cada momento hemos buscado esta forma de expresar las preocupaciones del ser humano en general, la vida social, la vida política, en cuanto nos ha permitido, y por décadas hemos descubierto canciones, melodías que se acercan a este perfil musical que siempre ha tenido Radio Educación. Escuchamos a Heriberto Acuña y a Heréndira Salazar, el jefe de la fonoteca y la musicalizadora y clasificadora de archivos sonoros respectivamente, aquí en Radio Educación. Ahora vamos a la entrevista con Graciela Ramírez. Esta con motivo de los 35 años del emblemático programa aquí en nuestra emisora titulado El fin justifica a los medios, creación y diseño, por supuesto, de Graciela Ramírez. Sí, de los medios comerciales no esperaría yo una crítica, obviamente, tienen intereses muy claros, comerciales, lucrativos, de alianzas políticas, etcétera. Pero de los medios públicos sí esperaría que hubiera una mayor democratización, ¿no? Creo que los medios públicos siguen estando atados a intereses gubernamentales, desgraciadamente, sobre todo en los estados de la República, pero incluso también, digamos, los federales, ¿no? A pesar de la creación del SPR, a pesar de la nueva marco legal que tenemos ahora, hace falta todavía ir más allá. Los medios públicos, mientras sigan siendo los directivos de los medios públicos nombrados por los gobernadores, por ejemplo, pues van a seguir respondiendo a un interés político, ¿no? Para ser públicos tendrían realmente que ser nombrados de otra manera, ¿no? Ahora se está hablando de esto de que la Corte, los ministros, etcétera, sean nombrados por elección popular. No sé si en este caso sería propiamente una elección popular, pero creo que efectivamente hay que romper un poco esa liga de el gobierno hacia los medios públicos.
Los medios públicos necesitan mayor independencia editorial, ¿verdad? Y para eso tienen que ser dirigidos por gente, por un lado, que conozca los temas y que se sientan totalmente independientes de quien los nombró, que sientan que se deben a las audiencias, ¿no? Radio Educación es un ejemplo muy claro, y creo que aquí una buena parte de lo que ha podido hacer que se mantenga esa línea a lo largo de estas décadas ha sido una cosa muy particular de Radio Educación, que creo que no todos los medios públicos lo tienen, que es que la base trabajadora es de base. O sea, no la han podido mover, y cosa que en medios de los estados, por ejemplo, sucede que hay cambio de gobernador, cambio de directivos del sistema de radio y televisión, y cambian a todo mundo. Y entonces responden a los intereses políticos, ¿no? Entonces creo que eso le ha dado una estabilidad, y que aquí la gente que trabaja en Radio Educación tiene muy claro, desde los años 70, tenemos muy claro que servimos a las audiencias. Pues ya escuchábamos a Graciela Ramírez poniendo el acento en la importancia de los medios públicos. Ahora les invito a que escuchemos al profesor de la UAM Xochimilco, Alfredo Velázquez. Él nos habla sobre la importancia de conocer y promover los derechos de las audiencias. Entonces yo lo viví, y recuerdo que en ese momento la AMDA lanzaba pronunciamientos con aquello con lo que estaba de acuerdo en esa ley y con aquello con lo que decía que hacía falta en esa ley. La AMDA fue muy participativa en ese sentido. Yo todavía no pertenecía a la AMDA, estaba joven, recién egresado. Sigues joven. Sí, pero creo que es fundamental porque, digamos, vivimos en un contexto en el que posiblemente eso que sucedió en 2012, 12 años, se vuelva a repetir, ¿sí? Pensando en que pueda haber, digamos, este tema de que deje de existir el IFT, por ejemplo, o que tal vez eso sea pretexto para que empiecen con una nueva ley, o lo que sucedió con el amparo AMDA, pero también con lo que sucedió en la acción de inconstitucionalidad. En fin, digamos que es un terreno que está volando ahí, no está acomodado todavía. Entonces, ustedes me preguntan por qué es importante. Yo creo, yo que estoy en la UAM Xochimilco, siempre una de las herramientas fundamentales es el pensamiento crítico, ¿sí? Se supone que uno estudia su carrera, su licenciatura, para salir allá afuera y incidir en la realidad, ¿sí? Que aunque sea poquito, mejorarla, tenemos esas ganas todavía de mejorar la realidad, porque siempre puede, digamos, avanzar, como lo que decíamos hace rato, no está terminado. Luego la ensuciamos. Y también ahora los alumnos tienen muchísimos, digamos, quienes van a egresar, porque ya existen, por ejemplo, youtuberos que ya tienen miles de seguidores, ganan mucha lana, ya sea por poder político o económico. O sea, tienen mucha competencia de personas que ni siquiera, digamos, se han formado profesionalmente en una universidad. Y ellos tienen que encontrar, digamos, cuál va a ser su camino, cuál va a ser su plusvalía. En ese sentido, yo creo que es fundamental, digamos, si eres estudiante, asumir estos derechos como comunicólogo o como comunicador, ponerlos en marcha y ya sea donde te toque trabajar, si bien pueden ser medios públicos, pueden ser medios comerciales, pueden ser medios comunitarios, bueno, pues tenerlos siempre presentes, de que son, digamos, un compromiso que necesitamos cumplir. Y en realidad, si leemos los derechos de las audiencias, básicamente son derechos que están pensados para, pues, tener una mejor sociedad. Tampoco es que sean muy difíciles de cumplir. Ahí tienen las palabras del profesor Alfredo Velázquez, y ahora vamos a escuchar a los alumnos que han cursado y escuchado la serie exclusiva de Radio Educación, Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Carla Ivette Flores y Carlo López son quienes nos acompañan con sus voces. El curso yo lo tomé gracias a que mi profesor de radio nos lo proporcionó. Entonces nos lo dejó hacer durante el semestre para que pudiéramos obtener la constancia, y también porque durante el semestre estuvimos haciendo cápsulas justamente de esto, del derecho de las audiencias. Entonces nos iba guiando
el curso y eso nos servía justamente para hacer las cápsulas. ¿Y cómo podría aplicarlo a mi carrera? Bueno, yo creo que como comunicadora, pues es importante conocer primero que nada qué son los derechos en general y sobre todo es muy importante esta parte de saber que antes de ser como productor, eres audiencia. Uh-huh. Entonces, si te pones en el lugar de la audiencia primero y conoces qué es lo que pues te respalda, creo que puedes hacer una mucho mejor producción como creador de contenido. Más que cómo aplicarlo, me gustaría compartirlo, ¿no? Con las audiencias, que se den cuenta que tenemos estos derechos y que los ejerzan, porque digamos las productoras o los que se encargan de transmitir estos programas, yo creo que son conscientes de que hacen de que violentan estos derechos y lo van a seguir haciendo. Entonces yo creo que es más importante que las audiencias sean conscientes de estos derechos y que puedan saber si algo está mal o si cierto programa está infringiendo pues estas normas y derechos que tenemos. Bien, pues para terminar con este recuento, vamos a escuchar a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas, y reflexiona sobre algunas de las propuestas concretas de las defensorías en voz de ella. Es decir, estamos para servir a nuestras audiencias, aunque no, aunque no lo parezca a veces por los tonos, aunque no lo parezca. Y entonces este espacio de defensoría lo que hace es decir, aquí estamos para escucharles, aquí estamos para atenderles, aquí estamos para recibir quejas, críticas, sugerencias, observaciones y comentarios y tratar de procesarlos de la mejor manera, nunca regresándolos, por ejemplo, si vienen muy violentos o con alguna grosería, no los regresamos en ese sentido al aire, pero los dejamos plasmados en los informes que puede consultar. Todas nuestras audiencias pueden consultar nuestros informes. Déjame de una vez, voy a hacer nuestros anuncios. El trabajo de la Defensoría me parece que tiene que ser transparente, ¿no? Yo no soy quien para evaluarme a mí, pero sí puedo decirle a las audiencias, miren, esto hemos hecho, esto hacemos mensualmente, esto valoramos, esto procesamos y hacemos estos otros esfuerzos adicionales o no. Entonces, mensualmente nosotras ponemos, este equipo de la Defensoría coloca en el micrositio de la Defensoría, que está siempre abierto y siempre a la mano de las audiencias en el sitio de internet, siempre coloca los informes mensuales. Ahí viene qué hemos hecho, qué temas hemos tratado, por qué los hemos tratado y cómo encajan esos porqués en un objetivo y en unos procesos que tenemos muy específicos. Y también vienen al final todos los comentarios recibidos, ¿no? Y por qué medios se reciben. Yo siempre me parece que procesarlos de manera más seria es a través del correo electrónico, por antiguo que les parezca a nuestras audiencias, pero también estamos pendientes de el Twitter, ahora X, también estamos pendientes del Facebook, del WhatsApp y de los teléfonos en cabina. Cada vez se utilizan menos el teléfono en cabina, Facebook, etcétera, pero audienciasre@cultura.gov.mx es donde exactamente nosotras ponemos el acento para responder lo más pronto posible a todas las audiencias, todo lo que quieran y puedan. Y en ese micrositio encontramos muchas cosas. Encontramos links a los derechos. Encontramos un curso radiofónico muy completo sobre qué son, cómo son, de dónde surgen, por qué surgen. Encontramos ahora una serie, como tú lo dijiste, una serie especial centenaria que da cuenta de cómo surgen, justamente estamos en el sitio en donde surgen los derechos de las audiencias en la radio mexicana, que es Radio Educación. No todos los medios son iguales, no todos los medios tienen las mismas biografías ni perfiles. Esta es una biografía centenaria y esta es una biografía de una radio que tiene unas audiencias críticas, que tiene un personal muy preparado y habilitado para hacer radio pública, independiente. Y eso es quizá distinto de otros medios públicos de comunicación.
Así estamos llegando al final de este recuento que hemos hecho sobre el 2024 en una fecha también tan emblemática como lo es el 25 de diciembre. Esperamos que ustedes y los suyos sigan bien de salud y con todas las propuestas e imaginación para arrancar de la mejor manera un año nuevo. Reciban un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que participó para hacer posible este programa. Jocelyn Vega, Roberto Hernández, Ramiro Romero, Alfonso Cuevas, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.